Dios te bendiga de forma muy especial. Te habla el pastor Jeremías Jiménez. Este segmento es palabra y oración. Tengo conmigo a un siervo de Dios que le conocimos y hemos entablado una amistad extraordinaria, un hombre de testimonio, y me gustaría que él pueda presentarse, mi hermano Noé Nolasco. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Un gran gozo poder estar, amén, por estos medios junto al ministro del Señor, amén, pastor Jeremías Jiménez, para así compartir, amén, un momento extraordinario, un momento poderoso, amén, conociendo, mis amados, un poco más del Señor y de sus manifestaciones. Amén, amén, así es. Hoy tenemos un tema interesante, vital, necesario. Vamos a estar hablando de los dones espirituales, en especial del don de ciencia. Así que manténgase ahí activo, porque esto va a bendecir su vida de una forma muy, pero muy poderosa. No se olvide de suscribirse a nuestro canal para que esté ahí conectado a los próximos videos que estaremos subiendo. Mi hermano Noé, los dones, que son los dones para ti. Háblame lo que tú sientas en el espíritu de esa enseñanza. Gloria al Señor. Sabe que los dones son herramientas que el Señor le da a la iglesia para la formación y el alineamiento de la misma. Una iglesia sin dones es como un carro a la deriva. Una iglesia sin dones es una iglesia sin un conocimiento de lo sobrenatural del Señor. Ejemplo, los dones son, yo los llamo, la especialidad de Dios operar en lo sobrenatural, de Dios impactar la vida de la persona. Es lo mismo que un médico sin una especialidad, es un médico que siempre se queda en el anonimato. Entonces, amén, es necesario que la iglesia de Cristo comience a ejercer los dones. Y como dice la palabra, hay diversidad de dones, amén, que son para la iglesia manifestarlo y ponerlo en obra. Para mí los dones, pastor Jeremías, es algo sobrenatural y esencial para la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos. Así es, así es. Los dones son las herramientas de la iglesia. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para destrucción de fortaleza. Cada institución tiene sus herramientas de cómo operar, pero la iglesia de Cristo, sus herramientas son espirituales, porque estamos enfrentando algo espiritual. Amén. Para que la iglesia sea efectiva, necesita usar sus herramientas dadas por el Espíritu Santo, que son los dones. Hay diversidad de dones, dice la palabra, pero quien lo da es uno mismo. Amén. Esa gracia divina, el don es como aquello extra que se va más allá de lo humano. Nuestra capacidad como humano puede darnos cierta efectividad, o podemos lograr ciertas cosas, pero los dones es como aquel extra espiritual que puede alcanzar cosas que humanamente no podemos alcanzar, que podemos hacer cosas. Lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Sí. Aleluya. Poderoso, poderoso. Interesante. Amén. Y me gustaría, Noé, sabemos que mucha gente te conoce, comenzaste allá en Dominicana, nuestra amada provincia San Pedro de Macorís, conocida por dos cosas: pelotero y evangelista. Claro, la ciudad del Espíritu Santo. La Santo. Ciudad del Espíritu Santo de Dios. Me gustaría que nos dijera tus comienzos en experiencia de los dones que comenzaste a vivir en el Señor. Gloria al Señor. Hablando de Noé Nolasco y en experiencia de los dones, conforme a la pregunta, amén, hecha por el ministro, todo ministerio opera en diferentes dones. Sí es. Y siempre hay un don en específico que el hombre de Dios fluye. Así es. Y hablar de dones, he operado en el don de milagro, de sabiduría en la palabra, pero uno de los dones fuertes en el cual el Señor me ha entregado es el don de ciencia. Tremendo. La experiencia más fuerte que ha tenido
en el ministerio es a través del don de ciencia. Cuando comienzo a ejercer el don de ciencia, comienzo a nivel de los 2 años de ser cristiano ya, buscando el Señor, buscando la presencia de Dios y entrando en una búsqueda intensa. La primera vez que se me manifiesta el don de ciencia, fue un momento que tuve que reprender al diablo, reprender los demonios porque pensé que me estaba volviendo loco y reprender el espíritu de adivinación. Terrible. Porque de repente estoy orando en el monte y de repente escucho una voz que me dice: hoy te voy a revelar cosas ocultas en la iglesia donde me congregaba en aquel entonces. Y cuando llamé a la pastora, le dije: pastora, me pasó esto y esto. La pastora me dijo una palabra como le dijo, gloria al Señor, Elías a Samuel. Cuando vino la palabra del Señor sobre Samuel, Samuel consulta, gloria al Señor, y le dice: vete, acuéstate, reposa, y cuando escuche la voz otra vez, he aquí, tu siervo escucha. Entonces, fue con un joven que iban a matar por mi casa. Y de repente viene esa revelación a través del don de ciencia. Y yo me quedo tranquilo, salgo del monte, no le digo nada al joven. Cuando llego a la casa me acuesto, me baño. Y cuando me estoy bañando, escucho todo el mundo corriendo: matan a fulano. Entonces yo comencé a entender que Dios quería llevarme a un nivel de lo sobrenatural. Tremendo. Y así fue que comencé mi primera experiencia en los de ciencia. Después entré en una dimensión bien amplia, bien fuerte, bajo los dones del Espíritu Santo. Y ahí yo comencé a cultivar el don. El don, ¿cómo a cultivar el don? Hay algo que tengo a través de la manifestación del don de ciencia. Y es que siempre he tratado de tener una íntima comunión con el Espíritu Santo. Amén. Porque para no salirme fuera de base de la pregunta, hoy en día se ha desriversado el don de ciencia con lo que es la manifestación hoy vivida de lo que estamos viendo, que estoy muy en contra de los dones de ciencia de hoy. Tremendo. ¿Por qué? Porque cuando comencé el ministerio, me acuerdo, tengo aproximadamente como 7 años, 8 años lo que tengo con redes sociales. Cuando Dios me revelaba, yo no tenía redes sociales. Tremendo. Cuando comencé este asunto, yo no tenía redes sociales. Y si hay algo para poder ejercer a magnitud, a cabalidad el don de ciencia, requiere de una intimidad bien íntima con el Espíritu Santo. Te iba a hacer una pregunta, abriendo un paréntesis, estás tocando un punto muy interesante. Yo te iba a preguntar, cada don tiene su cierta demanda sobre el que lo porta. Sí. Por ejemplo, el que es usado en liberación, siempre Dios le demanda mucho ayuno. He visto que las personas que Dios lo usa mucho en liberación, siempre están ayunando. Sí. Ahora, ¿qué demanda el don de ciencia sobre alguien que lo porta de parte de Dios? Tome nota. El don de ciencia, lo primero que demanda es integridad. Tremendo. Intimidad. Ejemplo, hay veces que yo estoy en mi casa, no estoy en ayuno, como decimos los dominicanos, como, paso el día entero comiendo, pero paso el día entero en mi habitación. Tremendo. Solamente salgo a la mesa a comer y vuelvo para mi cama. Wow. Y mi esposa me deja tranquilo. Tremendo. Intimidad. Wow. ¿Por qué? Porque si hay algo que cuando el hombre opera en el don de ciencia, si hay un espíritu que persigue al hombre que opera en el don de ciencia, se llama el espíritu de adivinación. Tremendo. Y de confusión. Tremendo. Que el hombre que opera en el don de ciencia, por eso es que el hombre de Dios que opera en el don de ciencia no puede estar ligado Tremendo. a los eventos, a la iglesia que va. Tremendo. Tiene que mantenerse solo. Y eso es lo que más demanda, Pastor Jeremías, es Wow. intimidad, oración. Tiene que pasar más tiempo de rodillas que de Tremendo. pies. Tremendo. Amén. Poderosísimo. Y estaba meditando en algo con respecto a eso que estás diciendo, Noé. Y es, hay una parte en el libro de Jeremías, Sí. donde dice la palabra del Señor que Dios estaba un poco molesto Sí. con los profetas en aquel entonces. Y la expresión que Dios usa o usa el escritor es que dice, porque los profetas corrieron a profetizar, porque ¿quién estuvo primero en mi secreto? Sí. Y oyó mis palabras para luego hablar. Para hablarla. Y yo leía eso me impactaba, porque está cimentando eso que estás diciendo.
de que la demanda del que porta el don de ciencia es intimidad. Intimidad. No se puede ser efectivo, fluido en el don de ciencia si no hay intimidad. No hay intimidad. Porque es que el que obra en don de ciencia simplemente está hablando lo que está recibiendo de Dios, lo que está viendo de Dios, lo que está escuchando de Dios. Entonces por eso el escritor en el libro de Jeremías dice, porque quien estuvo primero en mi secreto y oyó mis palabras, yo le revelo. Wow. Claro. Es bien claro, pastor. Recuerde que si nos vamos a la palabra del Señor, en Segunda de Reyes, capítulo 6, encontramos la historia cuando el profeta el profeta Eliseo se mantenía ¿dónde? En el secreto. Wow. Y cuando el rey le habla y le dice al siervo, le dice, yo conozco un hombre que está en el secreto. Ahí el profeta Eliseo estaba operando en el don de ciencia. Wow. Porque ¿qué es el don de ciencia? Es la revelación de los planes del pasado o de los planes del futuro. Wow. Entonces, aquí, conforme a Reyes, segunda, capítulo 6, versículo 12, la Biblia establece que uno de los siervos respondió al rey, Señor mío, el profeta Eliseo que está en Israel, oiga, estaba en Israel, es el hombre que Dios le está revelando. Lo que usted habla en su recámara, en su habitación, el profeta, Dios se lo revelaba ¿dónde? En el secreto. Wow. Tome nota que el profeta Eliseo y el profeta Elías operaban en una dimensión del don de ciencia sobrenatural. Tome nota que cuando el profeta pasó por la calle de Sunán, la Biblia establece que la sunamita lo vio. Y cuando ella lo vio, ella dijo a su esposo, este hombre que viene aquí, se ve que es un hombre de Dios, que porta algo sobrenatural. Wow. Ahora, esta mujer entendió que la dimensión que operaba el profeta era una dimensión de ella no poder, darle hospitalidad, hospedarlo en cualquier lugar. Ella podía dejarlo ¿a dónde? En la sala, en la cocina o en el patio. Ella dijo, no, tenemos 2 aposentos. Wow. Están ocupados, vamos a hacer otro extra. Wow. Pero entonces, ¿por qué ella mandó a hacer otro aposento? Porque ella entendía que este hombre operaba en el don de ciencia, de revelación. Ella dijo, hagamos un aposento y pongamos allí candelero, una mesa, una silla. Porque este hombre no puede quedarse en cualquier lugar. Wow. Porque este hombre no recibe revelación en cualquier lugar. Wow. Ella entendió, amén, que la dimensión que el hombre operaba en lo sobrenatural, este hombre tenía que tener intimidad. Para poder, amén, recibir en intimidad lo que iba a manifestar en público. Eso es lo que pasa con el don de ciencia. Y hay una contrariedad con el don de ciencia hoy. Y es como yo hablaba con usted. El pastor Jeremías Jiménez subió una foto de su niño. La prima del pastor le dijo, primo, qué lindo están tus hijos. El predicador que va a Pelaria entra al Facebook, escanea toda la información, saca el nombre y cuando llega a la iglesia, Dios me está revelando. No, tú eres un mentiroso. Sí, así es. Porque si hay algo que tiene el hombre que opera en ciencia, es que tiene una certeza, una seguridad de hablar la realidad de Dios conforme a la revelación del Padre a su vida. Terrible, terrible. Sí. Creemos en un Dios que revela, que muestra. Y creo no es que pudiese decir que la generación que estamos viviendo, hay personas que sin recibir el don de ciencia quieren operar en el don de ciencia. Y lamentablemente, y decimos esto con pesar, usando mecanismos para estar fluyendo en el don de ciencia. Sin embargo, vemos que a pesar de que se quiera manchar, hay un Dios que revela. Sí. Hay un Dios que muestra lo oculto. Hay un Dios que cuando uno va al secreto muestra cosas sobrenaturales para revelar el corazón y de que Dios es real, de que Dios quiere transformar, quiere obrar, porque el don de ciencia cimenta la palabra de enseñanza que se va a dar. Sí. Y recuerdo que leyendo la palabra del Señor, la Biblia dice que en una ocasión el mismo profeta que estamos hablando, Eliseo, le dice a su criado, ve, adelántate, porque veo que fulana de tal, la mujer viene, y pregúntale qué le pasa porque Dios no me ha revelado qué le sucede. Es decir, ¿qué le pasa? Sí. Es un profeta fino el que está hablando. Claro. Está hablando un profeta que operaba en niveles profundos de ciencia. Claro. Sin embargo, puede tener la madurez de reconocer cuando Dios no le ha mostrado.
Claro. Entonces el profeta de Dios sabe balancear ese asunto. ¿Qué tú dices en cuanto a eso? Mire, hay un punto, conforme a lo que usted está hablando, y vamos a asociarlo con el profeta Ahías. Tremendo. El profeta Ahías, recuerda que era un profeta ciego, ya en decadencia física. Tremendo. En cuanto a la visión. Pero dice la Biblia que había un problema en las casas de Jeroboam. Había una enfermedad, había un juicio de parte de Dios. Y él le dice a la mujer, disfrázate, visita al profeta Ahías para que él lo declare. Y la Biblia, ese hombre operaba un don de ciencia tan profundo. ¿No se conformó que era ciego? No, no, porque hay algo que el que opera en el don de ciencia ve más allá que la visión natural. Entonces, aquí yo asocio esto. Dice que el profeta Ahías estaba ciego, pero este hombre operaba un don de ciencia sobrenatural. Y nos podemos ver, estuve analizando, recordemos que en la Biblia hay 3 listas de dones. Pero el don de ciencia solamente aparece en la 3ª lista. Y aparece según 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 de la 3 listas. Que este don no es común. Wow. Este don aparece en las 3 listas de los dones. A ver, Romanos 12, 6 y Corintios 12. Pero solamente en Corintios 12, 8 aparece el don de ciencia. Wow. En otra palabra, yo he pensado y he creído que es un don especial. Wow. Que Dios, wow, Tremendo. gracias Tremendo. Jesús. Y ahora me llega, yo creo que este don, Dios no se lo imparte a todo el mundo. Tremendo. Tremendo. Porque imagínense que una persona, Dios le entrega el don de ciencia, una persona con decadencia de amor por el prójimo, Tremendo. y Dios comienza a revelarle cosas de una persona Tremendo. que esté, gloria al Señor, amén, fuera de orden. Wow. Entonces, yo creo que este don, ejemplo, si nos podemos ver en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo mujeres operaron en el don de ciencia. Gloria al Señor. Elizabeth, la madre de Juan, operó el don de ciencia. Tremendo. En Lucas 1:43, Elizabeth recibe el conocimiento del misterio. Elizabeth reconoció, ella no era profeta, Tremendo. pero ella reconoció lo que María portaba en su vientre. Ella reconoció lo que María tenía en su vientre. Ella operó en el don de ciencia. ¿Quién más operó en el don de ciencia? El apóstol Pedro operó en el don de ciencia cuando Ananías y Zafira, Wow. Tremendo. amén, vendieron la heredad y recibieron el dinero. Es cuando Ananías y Zafira llegaron, le dije, el hombre de Dios le dice, ¿por qué se ha dañado su corazón? ¿Qué hicieron? Ellos le mintieron al hombre de Dios. Y el hombre de Dios le declaró hasta la cantidad en cuanto vendieron la heredad. Tremendo. Entonces, el don de ciencia es más que una información, una revelación. Tremendo. Porque hoy tenemos gente llena de información, sustraída de las redes sociales o sustraída de un momento de melancolía en una palabra que usted le dé a una persona, y esta persona, como entra en un sistema, gloria al Señor, melancólico, y comienza a llorar. Ahí el profeta, gloria al Señor, comienza a darle palabras que no vienen reveladas por el Espíritu, Wow. sino que son palabras, amén, que son, amén, amén, sacadas del hombre de Dios por las emociones que está la persona recibiendo la palabra, pero no es don de ciencia. Tremendo. Tremendo. Amén. No, y no se puede confundir también lo que es la ciencia y la profecía, que son dos cosas Muy diferentes. muy diferentes, Muy diferentes. distintas. También el ministerio que tenía Eliseo es ese ministerio profético, que está tan seguro de lo que porta que aún le dice a su criado, ve a averiguar qué le hace falta a esta mujer. Sí, sí. Había una regla de que el que bendijera a un profeta o le diera un vaso de agua a un profeta, también recibiría bendición del profeta. Entonces Eliseo, cumpliendo este principio, le dice, averigua qué le hace falta a ella. Ella dijo que no le hace falta nada. Sin embargo, el criado dijo, yo vi que la mujer no tiene hijos. Sí. Entonces él le declara una palabra de profecía. Sí. El próximo año
tendrás un hijo. Aquí vemos que no fluyó en el don de ciencia, porque Dios no le revela. Fluyó en el don profético. Fluyó en el don profético y no fluye en el don de ciencia, porque Dios no le revela que va a tener un hijo. Que va a tener un hijo. Sino declara. Profetiza. Sí, profetiza. O sea, esto hay que entenderlo. Estas dos cosas hay que separarlas. Y la Biblia está llena de hombres que fluían en profecía y fluían en ciencia. Sí. Tremendo, eso es poderoso. Sí. Y creo que esto, uno de los principios que habla en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, es que dice que todo debe de usarse para la edificación de la iglesia. ¿He notado, Noé, que comúnmente los dones benefician a otros? Sí. Poderosamente. Ahorita quise expresarlo, pero no lo expresé. ¿Sabe que hay algo? Que todo el ministro que opera un ministerio siempre trata de ejercer dos dones: el don de sanidad y el don de ciencia. Tremendo. Porque son, si podemos decirle, son dos de los dones que más traen las personas: sanidad y ciencia. Tremendo. Y eso es un error de los ministros, tratar de tener el don para impresionar. Así es. Y hoy eso es lo que podemos ver hoy. Tremendo. Tenemos personas impresionando con los dones. Wow. Tenemos personas que están tratando de sacarle beneficio al don para tener un arrastre masivo de personas, donde al contrario, los dones son para la edificación de la iglesia, para que la iglesia entre en un nivel de restauración, de alineamiento y de aposicionamiento. Wow. Por eso fue que, fíjese algo, que en la Biblia donde más habla de los dones, habla en los Corintios. Wow. Porque había un desorden emocional, había un desorden ministerial, había un desorden eclesiástico. Wow. Y aquí es que, amén, el apóstol hace mucho énfasis en los dones, porque los dones era ¿para qué? Para el establecimiento, la restauración y la alineación de la iglesia. Terrible. Amén. Poderoso. Y quiero añadir a eso, amado, esto está Gloria a Dios. interesante, edificante. Mientras estabas hablando, me vino a la mente una historia impactante también. Aquella mujer que le dice la mujer de Samaria, Jesús dice que le era necesario cruzar por Samaria. Sí. Y Jesús quería darle un mensaje de salvación. Sí. Porque Jesús quería llevar salvación a Samaria. Pero fíjate el don que él usa. El don de ciencia. para Jesús llevar un mensaje de salvación. Mire por dónde va el asunto. No es simplemente de un don de ciencia para que aquella mujer dijera, wow, pero este hombre habla en ciencia. Claro, no, claro. Dios encarnado, Cristo, hecho hombre, amado, mire, quería llevar salvación a aquella mujer y a toda aquella comunidad. Pero el vehículo, la vía, la puerta, fue el don de ciencia. Le dice esta mujer, ok, tú no sabes que tú vienes constantemente a buscar de esta agua. Pero el agua que yo te ofrezco va a provocar en ti una fuente de agua que salta para vida eterna. ¡Wow! Pero Señor, Rabí, yo quiero de esta agua. No hay problema, pues búscame a tu marido. Discúlpeme, pero yo no tengo marido. Y le dice, bien has dicho, porque tanto has tenido. Es más, el que ahorita está ahí en tu casa no es tuyo, dando a entender de que cuando Jesús opere donde esta mujer se impacta. Y digo, wow, pero no, estoy hablando, ¿qué ella dice? Estoy impactada. Claro. Impactada, estoy hablando con un profeta. Claro. Mire cómo ella identifica, estoy hablando con un profeta, no con cualquier persona. Entonces, eso abrió el corazón de aquella mujer para ser sensible al mensaje que en realidad Jesús le quería dar. Sí. Entonces, en la ciencia tiene su propósito. Todos los dones que Dios le da a un individuo, a una persona, a un creyente, a la iglesia, a un hombre de Dios, una mujer de Dios, es con el fin de edificar, amén, sembrar la palabra de Dios en el corazón, para que los corazones se sensibilicen, porque estamos viviendo, Noé, en una época donde hay gente con corazones duros, gente que hacen caso omiso al mensaje de salvación, que cierran su corazón, cierran su oído
a no escuchar. Entonces Dios tiene que manifestar lo sobrenatural, Para revelar la para que la vida, persona pueda entender. hacer milagros para que las personas puedan entender, recapacitar, Sí. sensibilizarse al mensaje que ha de recibir. Sí, es lo que pasa, amén, acá en este asunto de la samaritana. Cristo no podía venirle con un mensaje común. Wow. Porque esta mujer, recuerde que esta mujer viene con un conocimiento de la Tremendo. ley. Tremendo. Cristo no podía venirle con un mensaje de Juan 3:16. Tremendo. Tenía que entrársele por dentro a la mujer. Wow. Mire, en una ocasión, hablando del don de ciencia, yo estaba predicando en la ciudad de la otra banda de Higüey, donde el pastor Neri Gómez, Iglesia El Oasis, y yo me acuerdo que el Señor me dice: quédate en la habitación, no salga para ningún lado. Yo me quedé en la habitación, no salí para ningún lado. Y yo me acuerdo que mi esposa venía saliendo de la ducha, y en el cuerpo de mi esposa comenzó el Espíritu Santo a escribirme lo íntimo de las personas. Porque hay algo, pastor, que el hombre común, el hombre que opera en el don de ciencia, no es común. Wow. Se ve hasta anormal, se ve raro, Tremendo. se ve antipático, se ve antisocial. Wow. Porque el mismo don, mire, yo cometí un error, y el error que yo cometí fue cuando comencé el pastorado, por el mismo llamado, pero de 4 meses para acá yo como que me he recogido poco. Y cuando yo comencé a ligarme tanta liga, el don comenzó a apagarse. Wow. Tremendo. Sí, comenzó a apagarse. Y comenzó a apagarse. Yo comencé a orar, pastor, y buscaba a Dios y no veía nada. Hace como 3 meses le dije a mi esposa: vuelvo para mi aposento. Me salgo, me entro. Comencé a fluir otra vez en el don. Wow. Porque algo que siempre he dicho, y vuelvo y repito, valga la redundancia, es que el don de ciencia va más allá Wow. que un conocimiento humano. Wow. 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 Poderoso. ¿Qué es el don de ciencia? Es la palabra de ciencia o de conocimiento. La palabra de ciencia o de conocimiento es la revelación sobrenatural del Espíritu Santo para un momento específico, para Dios hacer un trabajo a beneficio Wow. de una persona. Tremendo. Cristo podía decirle a esa mujer: ¿tú eres una adúltera? No, pero Cristo entendía que el don no era para él darse a conocer, sino para dar a conocer al Padre. Wow. Tremendo. Que hoy es lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo un tiempo de una manifestación de dones de exhibición, no de restauración, no de rescate a la vida. Tome nota que cuando Giesi le toma el dinero a Naamán, el profeta no estaba allá. Y cuando Giesi llega, que el profeta le dice: ¿dónde estaba? Y dice: yo no estaba en ningún lado. Wow. Terrible, terrible. Y estamos hablando de un profeta. Wow. Pero aquí no se manifestó el don profético, aquí se manifestó el don de ciencia. Wow. De repente el profeta le dice: ¿cómo que tú no estabas en ningún lado? Y ese dinero que tú tienes. Y ahí el profeta le da a declarar qué está pasando con él. Y el profeta le dice: para tal ocasión, para tal fecha, va a tener lepra. Porque eso es lo que hace. El don de ciencia advierte. Claro. Mire, el don de ciencia trae del pasado al presente para restaurar. Wow. Y trae del futuro al presente para restaurar. Terrible. Es lo que es el don de ciencia. Wow. El don de ciencia opera en las 3 estaciones: Wow. pasado, presente y futuro. Wow. ¿Para qué? Fíjese algo. El profeta le habla al criado y va al pasado. Cuando él estuvo con Naamán, lo tiene en el presente y lo lleva al futuro. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Entonces es lo que pasa. El don de ciencia es la manifestación sobrenatural de Dios para Dios establecer un orden profético, divino en la persona. Y hay algo que nosotros los pastores, la gente piensa que los pastores Dios tiene que revelarles todo. No. Para eso hay ministerios, hay diversos ministerios. Claro. Lo que pasa es que los ministerios le están dejando la carga a todos los pastores. Wow. Y a veces los pastores no pueden operar en los dones como tienen que operar por la carga que llevan.
Tremendo. Así es, así es. Claro. No, no, y es terrible. Eso me llevó a pensar, y quiero, después que diga esto, hacer otra pregunta. Me lleva a pensar en aquel hecho cuando Moisés sube al monte y el pueblo se corrompe. Hay otras partes en la Biblia que dice que cuando escasea la profecía, el pueblo también se desenfrena. Entonces Dios ausenta a Moisés por 40 días y solo bastó 40 días para que el pueblo se desenfrenara, porque el hombre del don profético estaba ausente. Amado, esto es algo tremendo. Esto es profundo. Esto es profundo. Entonces, ¿qué es eso? Pero mira lo que hace Dios. Dios estando consciente de que eso iba a suceder, porque nada le toma de sorpresa a Dios. Porque ¿cómo le puede sorprender a alguien que conoce el mañana como el ayer que ya pasó? Sin embargo, Dios, sabiendo que el pueblo se va a corromper, como quiera llama a Moisés a la montaña. Porque Dios entiende que un hombre sin intimidad, sin entrar al secreto, no puede ser efectivo, no puede fluir en lo sobrenatural. Es más, yo llegué a la conclusión en esa historia de que, mire, el éxito de un ministro, de un líder, basado aquí en esta historia de Moisés, no está en su buena relación con el pueblo. Está en su buena relación con Dios. Lo voy a repetir. El éxito de un líder, de un ministro, de un hombre de Dios, no está en su buena relación con el pueblo, sino en su buena relación con Dios. Entonces, si Moisés no tuviera una relación efectiva con Dios, no iba a ser el impacto que causó en el pueblo. Entonces, esto de entender de que Dios ve más la necesidad de a un Moisés que suba, aunque sea ausente, a un Moisés constantemente trabajando en el pueblo. Entonces, a veces esto ocurre en Noé, y yo creo que este mensaje va para los pastores, los ministros, aquellos que dirigen Grey en el Señor. A veces estamos tan sobresaturados en el mismo trabajo de Dios con el pueblo que escasea nuestro tiempo con Dios. Perdemos intimidad, perdemos contacto con Dios, perdemos esa pasión por vivir en su presencia. Y es ahí donde las cosas que hacemos en Dios se van afectando. Porque no está la chispa de lo sobrenatural, el Espíritu de Dios obrando. Tome nota que el mismo Jesús, entrando a lo que usted está hablando como líder. Tremendo, tremendo. Jesús tenía 12 discípulos. Y llegó un momento que cuando Jesús quería recargarse, tenía que apartarse de ellos. La Biblia dice que Jesús se iba a un tiro de piedra, se recargaba, se apartaba de ellos. Y es como usted dice, para un líder ser efectivo en el ministerio, hay momentos que tiene que tener más tiempo con Dios que con la persona. Una palabra que usted acaba de hablar que me ministró a mi vida. El hombre de Dios tiene que tratar de ser más eficaz en lo espiritual que en lo natural. Tremendo. Porque a veces descuidamos lo sobrenatural para entrar. Mire, hay una palabra, pastor, que me impactó, que Dios me dijo en una ocasión a través de una mujer de Dios. Esa palabra me catapultó. Y la palabra es la siguiente. Cuando el profeta subió al monte Carmelo y se presentó al monte Carmelo, el profeta no bajó donde ellos. Ellos tuvieron que subir del profeta. Subamos. Porque nosotros como hombres de Dios tenemos que llevar a la persona a la dimensión de nosotros, no nosotros bajar a la dimensión de ellos. Tremendo, tremendo. Que eso fue lo que pasó cuando el apóstol Pablo llegó. El apóstol Pablo, cuando llegó a Corintio, lo encontró como niños infantiles. Pero ya Dios le había revelado el bolón de ciencia que estaba pasando. Tremendo. Entonces, eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés solamente se descuidó un segundito para encontrar. Porque hay Aarones que saben respetar como hermano, pero no como líder. Tremendo. Entonces, no todo el mundo, pastor, está listo para usted confiar en las casas del Señor. Tremendo, tremendo. Terrible, terrible. Wow, esto está poderosísimo, poderosísimo. Hay algo que estaba meditando mientras escuchaba a Noé hablando con respecto a esto. Un mensaje que Dios en estos días me estaba ministrando
apenas está en pleno desarrollo, calientito. Y es que me llamó mucho la atención después que Dios transformó el carácter, que vamos a ir aterrizando con el carácter, porque vamos a hablar acerca del carácter y el fruto, cómo debe de ir de la mano con el don. Sí. Porque hay personas que pueden ser que estén fluyendo en el don, pero están deficientes con el carácter o el fruto del Espíritu de Dios en su vida. Entonces, vemos a aquel general extranjero con lepra, que una criada que tiene de nacionalidad hebrea, le dice: hay un hombre de Dios en mi tierra, que ese hombre, olvídate, fluye de una forma sobrenatural, ve allá para que sea sanado de tu lepra. Me impacta porque él, donde va primero es donde su rey, a buscar una carta de recomendación, sin darse cuenta que lo sobrenatural no se opera de esa forma. No se puede impresionar a Dios con cartas gubernamentales y de altura. Dios, cuando revela, revela y punto. Y cuando aquel general llega, no va donde el profeta, va donde el rey, porque él quiere entrar por vía presidencial, vía de realeza, de jerarquía. Sin embargo, la expresión que recibe del rey es que se rasga el vestido y dice: muchacho, ¿qué te haré yo? Si tú quieres una ofrenda yo te puedo buscar, pero sanidad no la tengo. Seré yo Dios. Entonces dice la Biblia, que aquí es donde me impacta, dice que oyó Eliseo que el rey había rasgado su vestido. Y digo: rey, ¿por qué ha rasgado su vestido? Mándalo para acá. Mire la seguridad que tiene. La certeza. La certeza. Rey, tú sabes lo que aquí sucede. Mándalo para acá. Que aquí él va a recibir. Entonces cuando lo envía para allá, aquel general va con ruido. Dice que iba con una caravana, porque era un general. Sí. Sin embargo, Dios me daba una palabra en una ocasión y me decía: hay personas que están enfermas, y a pesar de que están enfermas van buscando honra cuando lo que necesitan es sanidad. Entonces aquel general quería honra. Es por eso que Eliseo no lo atiende personalmente, sino que manda al criado para darle a entender: ¿viniste a buscar honra o viniste a buscar sanidad? Porque si viniste a buscar sanidad, no serás tratado como general. No. Serás tratado como enfermo. Sí. Entonces, a veces vamos a la presencia de Dios como general, buscando honra, cuando lo que necesitamos es sanidad. Sí. Y cuando buscamos sanidad, los títulos no funcionan. Sanidad. No. Cuando vamos a buscar sanidad, las cartas de realeza no funcionan. Son inválidas. Es una humillación. Hay que ir bajo un quebrantamiento. Y era lo que Dios quería hacer en este general. Ahora, lo que me impacta es que cuando recibe la enseñanza, lo mandan a lavarse 7 veces. Hay que averiguar por qué 7 veces. Porque es que Dios quería quitarle algo de encima a ese general. Sí. Había como un engreimiento, había como algo que estaba impidiendo el milagro. Yo me atrevería a decir que la lepra era simplemente la manifestación física de algo interno que estaba pasando en el corazón del general. Sí. Había algo que tenía que ser limpiado adentro, tenía que ser sanado adentro. Por eso lo envía, como él le llamó, a uno de los ríos más sucios. Sí. Pero ¿quién puede lavarse, salir limpio de un río sucio? ¿Quién puede salir limpio de un río sucio? Entonces, Dios quería darle una enseñanza a este general para transformar su vida. Es por eso que necesitamos entender que Dios quiere tratar con nuestro corazón. Y para darle paso a mi hermano Noé, escuche bien esto. Cuando aquel general recibe la enseñanza, escuche bien lo que sucedió, me llamó la atención la acción que este hombre tiene. Dice que se llevó un poco de tierra de Israel para él levantar un altar al Dios de Israel,
allá en su territorio. Eso me dio una enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios me decía, así tiene que venir mi gente a la iglesia. Cuando usted viene a la iglesia es un lugar espiritual donde usted se reúne con otros que adoran al mismo Dios. Son como tizones encendidos que cuando se juntan el fuego es mayor, la unción es mayor, la manifestación es mayor. Pero Dios bendiga a la gente que hacen como aquel general, que aunque se gozan aquí se llevan su poco de tierra. Porque dicen, aunque me gocé aquí voy a levantar altar de Dios en mi casa. Entonces el problema que estamos enfrentando no es que hay gente que tienen una decadencia espiritual tan terrible que su espiritualidad solamente depende de 2 horas de culto. Solamente se sienten bien en Dios cuando están en el fluir, en la iglesia, en el mover, en el evento. Pero cuando llegan a su casa no hay intimidad, no hay relación con Dios, no hay experiencia. Llévate tu tierra simbólicamente y levanta altar a Dios en la casa. Intimidad. ¿Sabe qué, pastor? Siguiendo el punto y el hilo que usted está hablando, recuerde que Naamán era un general del ejército de los sirios. Wow. Y en una ocasión, yo hablando con mi esposa, nos preguntábamos por qué, siendo Naamán un leproso, estaba entre la sociedad. Wow. ¿Por qué Naamán, siendo un leproso, vivía dentro de la sociedad? Ahora, mientras usted habla, me llegaba algo del Espíritu. Y es que hay personas que están leprosos y tienen la aprobación de los hombres, pero no la aprobación de Dios. Wow. Tremendo. El último hombre que Naamán quería visitar era un hebreo. Wow. Era un profeta, hombre de Dios. Porque los sirios tenían un imperio de que ellos eran ellos. No era cualquiera que vencía a un sirio. Entonces, recuerde que la ley de los sirios no le impedía a un leproso estar fuera. Wow. Podía estar integrado en la sociedad. Entonces, por eso es que, valga la abundancia, hay personas que nunca van a poder operar en la dimensión que tienen que operar, porque nunca van a querer reconocer el manto que tiene otra persona, que es la persona que Dios usa para sanar su lepra. Wow, tremendo. Y hasta que usted no entiende, reconozca el manto que tiene otra persona, que es la persona indicada que Dios ha puesto para que ore por usted, para que usted sea sano y lleve sanidad a su tierra, a su casa, no va a poder ejercer el ministerio. Y es lo que pasó con Naamán. Lo primero que Dios hace con Naamán es que lo confronta. Wow. ¿A través de quién lo confrontó? A través del mismo rey. Tremendo. El rey le dijo, yo te puedo dar una tarjeta de comida. Yo te puedo dar para que pague la aseguranza del carro. Pero el problema tuyo no es físico, wow, es espiritual. Terrible. Y solamente una gente que opera en lo espiritual puede entender lo espiritual. Tremendo. Entonces, tremendo. Eso fue lo que pasó con Naamán. Entonces hay personas que hasta que no entiendan la posición del hombre, la mujer de Dios, nunca van a poder recibir lo que Dios quiere entregarle a ellos. Wow. Y algo que ha venido trayendo ciertas, vicisitudes en la iglesia de Cristo, ciertos problemas, el reconocer, pastor Jeremías, wow, el reconocer quién es el hombre que porta el manto. Ahora, tremendo. Tome nota. Usted habló de 7 ríos. Cada río tenía un símbolo representativo. Tremendo. Y Jordán, el río Jordán, era el río que más símbolos representativos tenía, wow, para la antigüedad. Tremendo. Él tenía Edequel, tenía todos los ríos que estaban alrededor de él, el Pinzón, todos los ríos. Tremendo. Pero Dios quería llevarlo a él, donde él llevó el hombre más humilde, wow, donde iba. Yo me imagino que luego que Naamán, gloria al Señor, yo creo que Naamán, cuando Cristo venga y la iglesia se vaya, Naamán va a decir, wow, tuvo el mismo privilegio que Jesús. Terrible, terrible, terrible. Porque eso es lo que pasa. Dios quiere llevar la iglesia a un nivel de sencillez de corazón y de humildad. Wow. Poderoso, poderoso. Estamos aterrizando. Esto es palabra y oración. Yo sé que hay mucha gente que
va a ser impactada con esta palabra. Y a mí me gustaría que nosotros podamos levantar un clamor por la gente que nos está viendo. Sabe que usted puede escribirnos sus peticiones, escríbanos sus peticiones, queremos orar. Palabra y oración es este segmento. Yo sé que esto ha sido de mucha edificación para bendecir a los que están viendo, y queremos orar por ti. Escríbanos sus peticiones, vamos a levantar un clamor. Me gustaría que mi hermano Noé pudiese dirigirnos en esta oración que vamos a hacer. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Te bendecimos, Dios de la gloria. Señor, estamos en este estudio, Padre, en esta cabina televisiva, Padre eterno. No estamos en el lugar de los hechos donde se encuentran las personas, Dios mío, que están viendo esta transmisión. Pero sí, eterno Dios, creemos, Señor, en el poder de la palabra, Dios de la gloria. Y conforme a como dice Mateo 8:8, solamente envía las palabras y mi criado sanará. Enviamos unas palabras de restauración en el nombre de Jesús. Enviamos unas palabras de levantamiento en el nombre de Jesús. Enviamos unas palabras, Dios mío, de establecimiento profético en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, que todo el que está viendo este video, esta transmisión, Dios mío, Padre eterno, sea impactado. Que usted bautice con Espíritu Santo y fuego. Que usted active los dones espirituales en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean bendecidas, Dios mío, su entrada y su salida en el nombre de Cristo, el Hijo de Dios, por el poder de la palabra, Dios mío. Que después que, Dios mío, escucharon, Dios mío, estas revelaciones de la palabra, Dios mío, Padre eterno, de la manifestación de los dones, sean bendecidos, Padre. Que se abran las puertas de los cielos, que nunca falte, Dios mío, el aceite, Dios mío, en su vasija, Dios mío, que nunca falte la harina en el cántaro, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo bendecimos en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un honor, un placer. Esto es Palabra y Oración. Te habló el pastor Jeremías Jiménez. Pastor Noé Nolasco, damos gracias al Señor, al pastor Jeremías, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Así como dice el pastor, suscríbase a este canal, que será de gran bendición cada exposición que escuche, cada mensaje. Dios le bendiga. Amén. Así que hacia adelante en el nombre de Jesucristo.